unos jóvenes en cuanto a la apologética. Les voy a decir algo de experiencia. Lo que primero que me dice la gente cuando se me acerca, si yo quiero empezar a entrar en la apologética, la defensa de la fe cristiana, ¿qué me recomiendas? ¿Cuáles libros? Y les digo, todo lo con la teología. Ni toques un libro de apologética todavía. Si no eres muy cómodo, si no la persona que nos introdujo, su entrada fue, pues, queremos formar un lugar para que todas las personas de fe puedan venir y hablar en este auditorio. Y sabemos pues realmente que la Biblia solamente es un documento por el Valle de Mesopotamia, solamente se entendía en su contexto, pero en nuestros días. Y luego ella aprovechó de esa oportunidad de dar bienvenidos nada más para decir esas cosas. Entonces al pararme ya quería hasta el pleito, ¿verdad? Pero ustedes ven la importancia, porque si no tienes una apreciación por la palabra de Dios, ¿sabes lo que vas a subir y decir en esas ocasiones? Vas a ser pragmático. Ok, me dieron una oportunidad ante profesores, entonces ya dijeron algo contra la Biblia, mejor hablo de la justicia social. Mejor hablo del bien que puede ser un cristiano para la universidad. El moralismo. Y luego, ¿sabes qué? Quizás te vas a hacer unos amigos, pero has pecado con tu creador. Porque no estás para quedar bien con sus sistemas, estás para ser un tonto en un mundo que se está perdiendo. Y por eso la apologética no puede ser algo que te da un prestigio con el cual tú crees, y yo creo que puedo yo quedar bien con un mundo que se está perdiendo, ¿verdad? Pues, entonces, hablemos un poco de la sola escritura. Número uno, en toda la historia de la iglesia hemos tenido este problema. Un profesor que estuvo esta mañana en el tiempo de preguntas y respuestas, él dijo, pero mira, el evangelio se trata de hacer el bien, y como dice la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. ¿Es mi suegra hablando? Y él dijo, pero ¿qué tiene que ver eso con la evolución? El evangelio solo se trata de amor, y la evolución es la ciencia. ¿Por qué las tratas de mezclar? No deben mezclar. Y yo digo, ustedes ven eso, está diciendo, adopta el sistema del mundo y solamente enfócate en hacer el bien como cristiano. Ese es el problema que muchos tenemos en la iglesia, siempre he tenido. Estoy usando aquí las 12 eras de la historia de la iglesia por Dennis Mock. En otras palabras, no sé cómo definen las eras de la historia de la iglesia en este seminario, pero ustedes saben, cuando pones en eras de la historia de la iglesia, eso es algo un poco ambiguo, pero esos son los que yo enseño usualmente, y siempre la iglesia ha tenido, digamos, pues pensé que había otra cosa aquí, pero lo voy a decir primero. Por ejemplo, la iglesia ha tenido el desafío de las cosmovisiones e ideologías del mundo que han dicho, ¿sabes qué? Interpreta la Biblia a través de nuestras filosofías. Ustedes saben de un ejemplo de los protonósticos, de los docetismo, de los días de los apóstoles, que eran dualistas. Ahora, ¿por qué se llaman protonósticos? Porque después lo que conocemos como gnósticos ahora es ese grupo cuando se casó con el misticismo de Oriente, y es lo que conocemos como gnosticismo. Pero antes de casarse con el misticismo de Oriente, este grupo, digamos, protonósticos, mirando hacia atrás, por supuesto, era un grupo de griegos que eran dualistas, que creen en dos fuerzas eternas opuestas, la materia y lo espiritual, ¿verdad? Lo material y lo espiritual. Todo lo que es materia es inherentemente malo, y todo lo espiritual es intrínsecamente bueno. Por eso, cuando escucharon el Evangelio, que Dios hecho carne, eso va en contra de su filosofía. Entonces empezaron, el docetismo era una enseñanza en que Jesús aparentaba venir en carne, pero un espíritu. Porque si Él venía en carne, tenía que ser malo. ¿Y qué dice Juan acerca de eso en su segunda carta? En su segunda carta, los que dicen que nieguen que Jesús vino en carne son el anticristo. Pero Juan no dijo, los que nieguen que Cristo vino en carne al menos hacen buenas obras para la sociedad.
El anticristo hace buenas obras. Lo que dices acerca de Cristo te hace el anticristo o un hijo de Dios, uno de los dos. Así que eso es muy importante. Y pues tenía muchos otros aquí, no los incluyo aquí, pero vamos a brincar a la Reforma Protestante. Hay que entender algo acerca de la Reforma Protestante que es muy mal entendido. Cuando entré, escuché que ustedes ya están hablando de esto, así que eso va a ser familiar. La Iglesia Católica Romana sí creía en la Escritura, que es palabra de Dios. Sí creía que somos salvos por la gracia. Sí enseñaba y creía que somos salvos por la fe. Y también por Cristo. Y también enseñaban que la gloria es para Dios. Perdón, no entra bien en esta pantalla. Pero ustedes saben lo que hace falta aquí. Una sola palabra. Sola. Por eso, si hablamos con ellos y los apologetas católicos hoy, te van a decir, no, si creemos en las escrituras, palabra de Dios, amén, por la gracia, somos salvos por la fe, por Cristo, y a Dios sea la gloria, pero nunca van a decir solo. El único solo que tenían era sola iglesia, solamente la iglesia. Y luego todo lo demás se servía a eso. Y también era un tiempo en la Reforma Protestante de las indulgencias, porque ya que el hombre aporta para su salvación, entonces si la iglesia es mediador en esa aportación, pueden decir lo que tienes que aportar para tu salvación. Eso se llama sinergismo. ¿Okay? Un gran punto de debate en la Reforma Protestante es el sinergismo contra el monergismo. El sinergismo es que el hombre trabaja en sinergia con Dios para su salvación. El monergismo es que solamente es la obra de Cristo en la cruz. Punto. Entonces, si se trata de sinergismo, de trabajar con Dios para tu salvación, ¿saben lo que pasa ahí? Pues la iglesia es como los que dan la gracia de Dios, a través de ellos fluye la gracia de Dios, pues ellos van a hacer una caseta, ¿verdad?, de cobro, y de ahí salen las indulgencias. Y para hacer la nueva catedral de San Pedro necesitaban mucho dinero, y por eso mandan a Juan Terzo, quien no se terminó tan pronto caiga la moneda, la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y él se predicó hasta si has violado a la madre de Jesús, si hiciste eso, te puedo perdonar por esta indulgencia. Pues él llegó a Alemania y los príncipes no lo dejaban entrar, entonces él llegó al borde de una provincia, empezó a predicar eso y llegó a los oídos de un monje alemán que se llama, ustedes saben, ¿cómo se llama él? Martín Lutero. Y no quiero quedarme tanto aquí, pero él clavó en el 31 de octubre de 1517 los 95 tesis en la puerta de Wittenberg, Alemania. Y eso no fue algo malo, distinto. Él había clavado 93 tesis anteriormente a eso, para otros debates teológicos. Eso es nada más para un debate teológico. Y los escribía en latín para que la gente común no entendiera. Eso es para la comunidad teológica. Pero a alguien se le ocurrió traducirlo y con la nueva imprenta de Gutenberg empezó a abrir a toda esta región y fue una chispa que explotó una gran parte de la Reforma Protestante. Y luego, no voy a entrar en eso, ustedes tienen buenos maestros aquí que les van a enseñar la Reforma, pero es interesante entender esto. Porque siempre es fácil ver un contexto ajeno y decir, ¿cómo pudieron hacer una locura así? ¿Estaban tontos? Pero cuando estás dentro del contexto es muy difícil ver. Y de hecho, solamente te quedas como la persona que hizo lo correcto en la historia, pero en el momento tú eres el terco, eres el que no eres muy pragmático, siempre buscas nada más, eres un buscapleitos nomás. Pero solamente en la historia eres recordado por hacer algo bueno. En otras palabras, si estuviera Martín Lutero hoy, la mayoría de los evangélicos dijeran que tienen un demonio. Y pues, entonces, la parte de la reforma fue para poner una sola ante eso. Y quitar la sola de eclesía y ponerle sola escritura, sola gracia, sola fide, sola Cristo, sola gloria. Entonces, hablando de sola escritura, ¿qué? Perdón. Y, perdón, cambié el fuente, por eso no está entrando en la pantalla. Se me olvidó que tenía todo eso. Entonces, hablando de sola escritura, ¿qué es sola escritura?
Un héroe de la fe para mí es James White. Tiene casi 200 debates formales. Él debate con quien sea. Y es muy académico. Sus debates van de 2 a 3 hasta 4 horas. Él es quien debatió a Bart Ehrman, el escéptico número 1 en los Estados Unidos en contra de los manuscritos de la Biblia. Para ponerte a debatir a él, tú tienes que tener algo de valor. Es un erudito, Bart Ehrman, y se puso con él. James White dice: la Biblia afirma ser la única y suficiente regla de fe para la iglesia cristiana. Las escrituras no tienen necesidad de ningún suplemento. Su autoridad proviene de su naturaleza como la revelación exhalada por Dios. Su autoridad no depende del hombre, iglesia y concilio. ¿Okay? Espero verte en una foto. Soy muy observador, ¿verdad? Yo veo que son las cámaras y me detengo. Las escrituras son autoconsistentes, interpretan y validan a sí mismas. La iglesia cristiana ve a las escrituras como la única y suficiente regla de fe, y la iglesia siempre está sujeta a la palabra y está constantemente reformada con ellas. Me encanta su explicación. También de Westminster, pero eso también es bueno. Pues, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es teopneustos, exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso no solamente habla de la escritura, habla de la suficiencia de las escrituras aquí. Okay. Ahora, vas a tener, algunas personas van a decir, pero la iglesia es quien dio el Nuevo Testamento a nosotros, por eso la iglesia es la autoridad por encima de la Biblia, pero eso es un error porque la palabra de Dios fue dada a la iglesia no dio la palabra de Dios. De hecho, mira esto aquí, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y otra cosa aquí, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Es Pedro o es Cristo? Cristo. Ahora les voy a llevar eso viene de debates que tengo con sacerdotes, y yo sé dónde van a ir con eso, les va a ayudar con su escritura, y van a ver a dónde vamos a llegar en muchos días con esto. Pero si Jesús es el fundamento, pero miren lo que dice Efesios 2:18-21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Okay. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, mira esto, aquí está un fundamento, y la iglesia está hecha por encima de él. Okay. Tenemos ese punto. Ahora volvamos al fundamento, y dice aquí en Efesios que Cristo es la piedra angular, y los apóstoles y profetas son lo demás. Ahora, ¿ellos mismos son? No está diciendo esto. Porque mira lo que dice en Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y luego los profetas dan el Antiguo Testamento, y ¿quién da el Nuevo Testamento? Apóstoles. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces esto está hablando apóstoles y profetas a la palabra de Dios, no a las personas. ¿Okay? La palabra de Dios, y Cristo es la piedra angular. Muy bien. Ok, había quitado borrado muchas diapositivas quizás para ahorrar tiempo anteriormente, pero tenía mucho que decir ahí. Ahora vamos a llegar a nuestro contexto de hoy. Okay. La era de las modernas ideologías y secularismo y humanismo, 1914 hasta el día de hoy. Y en nuestro contexto estamos en el mes de abril, en esta gran universidad en Monterrey. ¿Y cómo debemos entender a sola escritura hoy? ¿Qué tiene que ver sola escritura en nuestro contexto, en nuestras luchas de hoy en día? Pues para entender eso tenemos que entender qué es la experiencia, porque vivimos en un mundo que se basa en la experiencia y esa es su autoridad. Pero no hay que ser tan del péndulo, somos gente de péndulo.
si les puedo decir eso, y yo también lo soy, me quiero dar una bofetada por eso, sí. Ya que la gente solo se basa en experiencia, ¿qué hacemos nosotros? La experiencia no vale para nada. No, sí vale, Dios da experiencias, pero hay que someter las experiencias a la palabra de Dios. Déjenles doy un gran ejemplo. Mira lo que dice Pedro. ¿Se acuerdan del monte de transfiguración? Pedro fue, según el texto, un testigo. Eso fue una gran experiencia ver a Jesús transformado. Y él dice en su segunda carta, capítulo 16 y 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto experiencia. Entonces sí vale la experiencia, ¿okay? Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, que está hablando del monte de transfiguración, y fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ok, experiencia, aleluya. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Primero vimos y oímos cuando estábamos en el monte santo. Pero miren lo que dice después. Tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, hace su propia experiencia con Jesús, tiene que someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante eso? Porque luego cada quien su experiencia se vuelve la autoridad, incluso de Jesús. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Me han dicho mucho a mí, yo y Jesús nos entendemos. No tengo que someterme a la iglesia ni a la palabra de Dios, no voy a la iglesia, yo vivo con 2 o 3 mujeres, pero Dios y yo no tenemos un trato, ¿verdad? Pues, hay que también entender esto. Voy a agregar un punto aquí, y es toda escritura. La sola escritura muchas veces se queda como en algo un poco abstracto, en teoría. Entonces, la manera que se hace práctica es toda escritura. ¿Okay? Ahora, la famosa página polémica Questions. No, de hecho, esa página suele ser buena, ¿eh? Usualmente una página no, pero esta página para algo rápido usualmente es buena. Toda escritura enfatiza que la Biblia debe ser tomada como un todo, el canon completo de la palabra de Dios, y no podemos elegir qué partes de él aceptar y qué partes rechazar. Porque en la iglesia evangélica sí decimos sola escritura, sí, pero muchas veces no es toda escritura. Sí. Sola escritura, la mucha letra mata. No, la Biblia no dice la mucha letra mata, sí dice la letra mata. En ese contexto en Corintios está hablando de la letra de la ley del Antiguo Testamento, que nos quedamos ofuscados porque no cumplimos con esa ley, y el Evangelio es lo que nos salva. Él no está diciendo no lees la palabra, pero están sacando eso de la palabra de Dios, pero no están agregando la palabra mucho y están sacando eso fuera de su contexto. Entonces eso no es toda escritura, es algo práctico de sola escritura. Entonces, para ver eso, si ustedes me permiten, ¿estamos bien hasta ahorita? Okay. Si ustedes me permiten, quiero hacer una exégesis muy light de 2 Corintios 4, 1, 6. ¿Okay? Y luego vamos a ver unas aplicaciones. Y les digo esto otra vez, pero por favor, si quieren entrar en apologética, tienen que ser tu mejor amigo. El 4º capítulo de la segunda carta a los Corintios. Sin este capítulo, tú vas a ser un desastre en la apologética. Y yo también. ¿Okay? Y empieza así. 2 Corintios 4, 1 a 6, la segunda carta de Pablo, o la segunda carta que es palabra de Dios a los Corintios. Empieza diciendo por lo cual. Ahora, como con algo empieza diciendo por lo cual, ¿tienes el derecho de seguir? No. Si tú sigues, el profesor Bixby va a alcanzar a hacer cuando estás en el púlpito, va a venir corriendo enfrente y enfrente de toda la gente. No puedes empezar ahí. Si yo te digo, por lo tanto, tienes que salir de este salón, no vas a decir, no, estoy bien cómodo, no se va a ir. O es que no entendiste que digo que viene un terremoto y que vamos a morir todos. Y ahora sí entiendes por qué tenemos que salir. Entonces, cuando dice por lo tanto, tienes que hacer por lo tanto, o por lo cual, tienes que saber cuál es el por lo tanto, por lo cual lo digo. Y para entender eso,
Vamos al 2 Corintios 3:18. Pablo dice, por lo tanto, debido a esto, debido a que, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor del Espíritu. Esto es hermoso. La gloria del primer pacto es una gloria que se desvanecía. Y la gloria del nuevo pacto es uno que se va aumentando. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Dios se ha comprometido a formar a Cristo en ti. Y para algunos de los tercos que somos, va a ser a través de muchos dolores. Pero Dios no va a fallar si estás en Cristo. Va a formar a Cristo en ti. Entonces, sabiendo todo eso, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por eso no desmayamos. Y el ministerio que tenemos es según la misericordia de Dios, no es una carga. Dios te dio el ministerio que no mereces y no merezco. De ser impartidores voceros de la palabra de Dios, es por su misericordia, pero ¿sabes qué? Dices, yo no soy capaz, aleluya, no estás capaz, ni yo tampoco. Pero Dios no va a fallar lo que va a hacer. Entonces dice a esto, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Esto es muy importante para nosotros. Aquí voy a apelar a un amigo o citar a un amigo, un señor que aprecio mucho. No estoy tanto de acuerdo con su apologética, pero cuando él está en la palabra de Dios es un genio. No, a Rabbi Zacarías. El Rabbi Zacarías dijo, un hombre y una mujer que vive una doble vida en el ministerio. Mira lo que dice aquí. Es un hombre y mujer que niega en la práctica privada lo que afirma en la proclamación pública. ¿Y sabes lo que es? Niegas implícitamente la omnisciencia de Dios. Dios no sabe. Ouch. Eso sí fue un puño. Y él o ella explícitamente desafía la rectitud de Dios. Y gradualmente ignora la justicia de Dios. Dios no sabe o a Dios no le importa. Dios va a dar la vista gorda tal como Dios. Y dice aquí, antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. El primer paso de ser un buen estudiante de la Biblia, un buen predicador, un buen apologeta, es primero tener una vida que ama, una vida que estás haciendo en Cristo. Si tú y yo no estamos siendo satisfechos en Cristo, tú vas a hacer otra historia del pastor o de la mujer que cae. Pero no por seguro. Estás esperando en la lista de ser la próxima persona a quien dice, mira, yo no soy cristiano porque es el pastor que hizo. Estás en la cola esperando tu turno. Y yo también. Y yo también. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La vida cristiana es una vida transparente. Y eso quiere decir, el que no tranza, no avanza, no va para nosotros. Y eso es tan difícil. Porque a veces nuestras tranzas son cosas que nadie dice que es una tranza, ¿verdad? Una tranza no es robar de la empresa, eso es una tranza grande, pero una tranza no es andar con un poco. Y eso es lo difícil, es una vida transparente. Y luego mira lo que dice en la segunda parte de 2. No andamos con astucia. Es una vida transparente y no anda con astucia. Ahora, con nuestro contexto, cuando escuchamos la palabra astucia, y es difícil nosotros distinguir realmente en este señor. Astucia es alguien que es hábil en maquinaciones malévolas o malvados, astucia, engañoso, astuto. Y maquinaciones es un complot, conspiración, confabulación, conjura, acechanza, intriga, maniobra, enredo. Alguien que es engañoso, es engañador, es una definición, es mentiroso, embustero, farsante, tramposo, etc. Y cuando la Biblia habla de la palabra astucia, astuto, ¿sabes a quién siempre hace referencia? A Satanás. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo mis hijos, tengo la iglesia, un ministerio. No quiero
salir en la historia, que cuando hablan de mí, si es que hablan de mí, que me comparen más con Satanás que con Cristo. Si alguien ha de describir tu vida, ¿sería más fácil describirte como Satanás o como Cristo? Y eso para mí, créeme, eso para mí es como si alguien ahorita me está dando una patada en mis dientes. Eso es difícil. Eso es difícil. Mira lo que dice 2 Corintios 11:3 acerca de astucia. Pero me temo, no sé, de alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sinceridad de fidelidad de Cristo. Yo no quiero que cuando yo me muera en mi epitafio, que alguien lea esto para describir mi vida. Yo andaba como Satanás con astucia. Entonces, la vida cristiana es una vida transparente, pero también la vida cristiana es para tratos transparentes. La astucia no es andar con tratos transparentes. Y luego vamos a llegar al trato con la palabra de Dios, y son la escritura y toda la escritura. Muy bien. Y luego dice la tercera parte del segundo versículo de 2 Corintios 4, ni adulterando la palabra de Dios. Y aquí es toda escritura, punto. Si quieres saber lo que habla de la suma de la palabra de Dios, mira la manera de adulterar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué utiliza esa ilustración tan vulgar como adulterio cuando se trata de la palabra de Dios? Vamos a considerar el adulterio. Ustedes saben que el matrimonio es un contexto de pacto, ¿correcto? Y si yo rompo ese contexto del pacto y la uno a otro fuera del pacto, eso se llama adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿por qué dice la palabra no adulterando la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene un contexto en el pacto. Y si yo tomo una parte de ello y lo saco para llegar a mis conclusiones, eso es adulterar la palabra de Dios. Ya les dije, y este ejemplo es muy común. De hecho, cuando yo era nuevo creyente y plantamos la primera iglesia, primer año en el seminario, un hermano de otra clase de iglesia nos visitaba mucho y él me decía, mira hermano, es que la mucha letra mata. Decía así, digo, ¿dónde dice eso? Empecé a estudiarlo y ustedes pueden ver en 1 Corintios 3, 4 al 6, está hablando así aquí acerca de los dos pactos que ha hecho Dios. Y el primer pacto nos condena, el segundo pacto nos salva. Eso no está diciendo no lees tu palabra, la palabra de Dios. De hecho, no dice la mucha letra mata, dice la letra mata. Entonces, ya, eso es alguien que cambió, agregó a la palabra de Dios. Pues, en la historia de la iglesia hemos tenido herejes. Los nicolaitas, quizás los protonósticos de Apocalipsis, que ya hemos mencionados Apocalipsis, algunos creen que los nicolaitas son ellos. Perdón para los que enseñan historia de la iglesia, Orígenes, yo creo que también fue un hereje. Aquí le surtimos también, hermano. Él al final, incluso por lo que parece, enseñaba universalismo. Sí. Ustedes saben, una iglesia unitaria aquí, una universalista aquí. No vamos a decir que ellos enseñan el evangelio, ¿no? Y enseñaba que todo el Antiguo Testamento es alegoría. Eso no creo que lo hace tanto un hereje, por decirlo así. Pero el universalismo sí. Los arianos después, aunque fueron condenados, siguieron creciendo. Ustedes saben que mucho de la teología de los musulmanes es por influencia de los arianos, de hecho. Y luego ahora los conocemos en qué? En los testigos de Jehová. ¿Saben hablar de un testigo de Jehová? Sí. Los llevas primero a Juan 1 porque ellos esperan que vas a Juan. Entonces es como estoy siguiendo la corriente. Que en el principio ya estuvo el verbo, estaba el verbo estaba con Dios, pros Dios, y el verbo era Dios, y dicen, ellos lo cambian a un Dios, y dicen, pero no está el artículo definido en el griego, no dice el logos es el Dios.
Y eso es su argumento. Entonces ellos están esperando que vayas ahí para ponerte la trampa. No, porque no sabes que tengo otra trampa que escondida. Pero en una manera, ok, cuando hablas con un testigo, la cosa, mi humilde opinión, es no tienes que entrar en 144,000 quiénes son, porque sabes cómo van a ser salvos a través del Evangelio. Entonces yo tengo que llegar a quién es Cristo primero y la resurrección, porque según Romanos 10, 9 y 10, si no creen en esos dos puntos, no pueden ser salvos. Ellos niegan ambos puntos. Cristo no es Dios y no resucitó en cuerpo. ¿Vale? Entonces yo llego a esos dos puntos. Y luego les digo, entonces, para que sea... Entonces, un Dios es Theos, pero sin el artículo definido. Sin el él enfrente. Dicen sí. Entonces les muestro 20 versículos en el Nuevo Testamento cuando habla de Jehová y no utiliza el artículo definido. Digo, entonces todos esos no es Jehová. Y allá es donde se traba. Y luego digo, pero vamos a Juan 20. Curios muco, kai, coteos mu, la confesión de Tomás. Tomás lo dice, el Señor de mí y el Dios de mí, usa el artículo definido. Y cuando los llevas ahí, eso es donde ya puedes presentar el Evangelio y luego mostrarles en Lucas, donde Jesús les mostró que no es espíritu para comprobar que sí es un cuerpo físico. Pero ya, eso es de Arios, parecidos a los testigos de Jehová. Pelagio, pero no hay arminianos aquí, ¿verdad? Nada más Pelagio. No creían que el hombre fue totalmente corrupto. Mira lo que dijo Martin Lloyd Jones acerca de estos herejes, ¿ok? Los herejes nunca fueron hombres deshonestos. Y ese es el punto que quiero mostrar con este tema. Los herejes nunca fueron hombres deshonestos. Eran hombres equivocados. No se les debe considerar como hombres que deliberadamente se proponían salir para enseñar algo malo. Han sido algunos de los hombres más sinceros que la iglesia ha conocido. ¿Qué les pasaba entonces? Su problema era desarrollaban una teoría y estaban bastante satisfechos con ella. Entonces volvieron con esa teoría a la Biblia y parecían encontrarla en todas partes. ¿Okay? Otra cosa, mira lo que dijo Arthur Pink, que lo puse aquí en castellano. Todo error doctrinal es realmente la verdad pervertida, la verdad erróneamente dividida, verdad desproporcionadamente sostenida y enseñada. Pero muchas de las herejías de hoy ni tienen esta excusa. Estamos en una era de la historia de la iglesia donde las herejías, creo, por primera vez en la historia de la iglesia, no son errores de equivocación. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Es lo que dice 1 Timoteo 6, 3 a 9. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. De hecho, esta lista va a cualquier lugar que se llama iglesia que está enseñando prosperidad y todo su liderazgo tiene esto como su descripción. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento derivados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada volveremos a sacar. Así que, teniendo sustento y alimento, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero a la fregada con las almas de Monterrey, necesito hacerme rico. Y eso realmente es el corazón. Necesito usar esta plataforma para sacarme de la miseria de alguien de la clase baja, para ponerme entre mi familia como el que gana. Entonces voy a usar la sangre de Cristo
para esconder el mugre de mi corazón y hacerme verme mejor que los demás. En el siglo XX y XXI es la clase de día que tenemos. Y quiero que escuchen esto. ¿Cómo es eso? Bueno, es puro. Me dijo, esa señora que está allí, ahí está. Déjeme explico esto. Este señor, perdón, no me gusta, no soy uno de esos que están en Facebook siempre diciendo, él es hereje, él es hereje. Este es un seminario. Si no puedes hablar de eso en un seminario, ya nos fregamos todos. Pero tenemos que hablar de esto, ¿no? Este señor está enseñando que fue una reunión donde los que se sienten enfrente pagan $1 millón. Y luego, dependiendo cuando dan de ahí, se van atrás. Y luego el profeta le hace esto como 2 veces al año. El profeta les bendice y de ahí salen negocios grandes que conocemos hoy en día. Entonces él va a hablar de un negocio que en todos los Estados Unidos conocen, aquí no, quizás algunos, y que él va a decir cómo se fundó el dueño yendo a esta reunión. ¿Cómo es eso? Me dijo, esa señora que está allí, ahí sentada, la señora no tenía de caer muerta. Esa señora, hasta el diablo le tenía lástima. No tenía nada. Pero una noche, ella se atrevió a creer. Y son noches proféticas que yo tengo cada reunión que hago, 7 reuniones al año. Y yo miré a la mujer y le dije, dice el Señor, que tendrás un negocio. Y el negocio se llamará Home Depot. Y la mujer me miró y gritó amén. Irás al banco tal, digo todo, te darán todo. Hoy, Home Depot es una empresa multimillonaria en Estados Unidos. Entonces yo al escuchar eso dije, ok, voy a investigar cómo se fundó Home Depot. Era una mujer, pues voy en sus mismas páginas, Bernie Mac y Arthur Blank, 2 hombres. Ellos soñaron de la idea de Home Depot en una tienda tomando café en Los Ángeles en 1978. Y lo que ellos envisionaron, una super tienda que puede ofrecer una gran variedad de mercancía a buenos precios con un staff altamente entrenado. Entonces ellos querían soñar de eso, entonces ellos fueron y ellos pidieron un préstamo de un inversionista para empezar. Entonces todo lo que él acaba de decir es una farsa. Pero yo me pregunto cuánta gente quiere hacer seguimiento para ver si eso es verdad. Que está sentado a la par de ella son los dueños de Walmart. El tipo se me queda mirando y me dice, esa otra señora que está allí es la dueña de una tienda que se llama Lord and Taylor. Que han ido a Estados Unidos, entienden lo que estoy hablando. Esa otra señora es la dueña de JCPenney. Quizás Penny, un centavo. Entonces yo lo busqué. JCPenney es muy conocido en los Estados Unidos. ¿Significa Jesucristo y un centavo? No, se llama James Cash Penny. Y él fue un masón. Ustedes pueden ver eso. Y las masas comen esto. Y no encontré esto en ninguna parte. Yo puse profecías y cosas y luego empecé a investigar todo lo que estaba diciendo. Y todo fue una mentira. Un masón que se llama James Cash Penny, no Jesucristo y un centavo. Pero ustedes pueden ver, la gente compra eso. Luego, así que el tercer punto de 2 Corintios 4 es manejemos la palabra de manera cristocéntrica sin adulterarla. Porque ustedes saben que aun cuando enseñas la palabra de Dios en su contexto, si no exaltas a Cristo, estás adulterando la palabra de Dios. Porque la estás separando, divorciando de quien debe estar exaltando, es Cristo. Luego llegamos al versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ahora que vamos a la apologética, hoy estuvimos en esa universidad, estaba encubierto el evangelio, es porque son académicos y porque nadie ha podido darles una buena defensa de la fe cristiana. ¿Es lo que dice aquí? Por eso se están perdiendo. Estoy leyendo un gran libro, por favor Dios, que esté en español, lo voy a buscar después, se llama Covenantal Apologetics. Ese libro es uno de los buenos, enseñando que Dios está en pacto con todo ser humano. Está en pacto
haciendo estrado los pies de Cristo a algunos, está en pacto de ser hijos de Dios a otros. Entonces Dios se ha relacionado con cada ser humano. Dios está en pacto con los que se van a perder. Pero dice la Escritura, para hacerles estrados para los pies de Cristo. No es para pararse encima. Y dice este libro, es verdad, que ser hechos a la imagen de Dios, somos como la imagen del espejo, ¿no? Entonces, para que el espejo lleve una imagen, ¿qué tiene que estar sucediendo en todo instante? ¿Qué pasa si te quitas del espejo? ¿Queda la imagen? No. Eso quiere decir que Dios está eternamente enfrente de cada persona, ser humano, es hecho de su. Es por eso que Pablo dice que el hombre activamente está deteniendo la verdad con su justicia, porque tiene que engañarse a sí mismo, tal como Eva se engañó a sí misma. Fue engañada Eva de no creer en Dios, sus promesas, quién es, etcétera, lo que Él quiere para los seres humanos. Y él fue engañada, y el hombre ha aprendido como engañarse a sí mismo, que no estoy viendo a Dios. Cada momento Dios está en pacto con él. Y eso es increíble. Y por eso les dije, el secreto del evangelismo, de la apologética, está en muchas partes de la Biblia, por supuesto, pero aquí hay un enfoque muy fuerte. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿por qué dice aún primero? Todavía. ¿Por qué dice todavía? Porque él acaba de decir, hey, si tú estás siendo hecho más conforme a la imagen de Cristo cada día, ¿verdad? Entonces, vive una vida que transparente, haz tratos transparentes, no adulteres la palabra de Dios. Pero si tú has hecho estas tres cosas y si aún se pierden, no es porque fueron tan académicos que tú como un cristiano ignorante no pudiste convencerme porque no tuviste doctorados. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de sus renos, para que no crean el evangelio, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo para la imagen. Cada persona que está pasando por este momento que no está en Cristo está perdido porque no ha visto la gloria de Dios. Entonces, un argumento que se basa en el razonamiento, filosofía y ego no les puede revelar la gloria de Dios. Esa persona tiene que ver la gloria de Dios. Y si no ve la gloria de Dios, jamás se va a salvar. Jamás. Todo aquel que se pierde es porque fue inculto a la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le ocultó su gloria? Porque la gloria de Dios no tiene comunión con pecado. Entonces, desde la caída, en Génesis 3, el hombre ha querido hacer gloria nuevamente, pero el hombre no lo puede buscar por su depravación. Pero se acuérdense que Moisés en Éxodo ruega ver su gloria. Dios dice, haré pasar todo mi bien ante ti. Pero si con él pidió ver su gloria, ¿qué dice Dios? Si ves mi gloria, no. Si ves mi rostro, vas a morir. ¿Por qué un Dios tan bueno y amoroso va a crear hombres de su imagen? Pero si me ves, te vas a morir. ¿Hace Dios eso? No. No los creo así. Es porque la gloria de Dios es la santidad de Dios expuesta en la creación. Y tú y yo no somos santos, y por eso nos matan. Entonces, el hecho de que parece que Dios está escondido en nosotros es por su misericordia. Y lo que dice ese texto aquí es que si se pierden ellos, porque no les ha resplandecido la gloria de Dios en el Evangelio, que tu nombre no esté incluido en esas razones. Por vivir una vida, tu doble vida, por usar tratos no muy sinceros, transparentes, y por adulterar la palabra de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor.
Y a nosotros como vuestros dulos, siervos por amor de Jesús. Hermanos, este versículo es la parte para mí que me rompe el alma. Tú puedes decir, pues yo predico a Cristo. No. Si tú incluso predicas a Cristo para que la plataforma que Dios te dio para el Evangelio te dé a ti algo de prestigio, estás predicando a ti mismo. Y Dios nos puede compartir su gloria. Entonces, si tú estás queriendo algo de la gloria de Dios en el ministerio, solo es una cuestión de tiempo. Y eso es para todos nosotros. Pero qué grande es la gracia de Dios que Él nos quebranta, ¿verdad? Eso no es algo como, lo estoy diciendo como legalista. Es para que reconozcamos la gracia de Dios. ¿Has durado el ministerio por este tiempo hasta ahorita? No porque tú lo has hecho bien, es por la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, el primer día que me paro a predicar es de mal. ¿Por qué debemos reconocer eso? Para entender la gloria de Dios. No echamos la vista gorda a la gloria de Dios por la cercanía que tiene en su condensación al venir, al salir de la trascendencia. Ok, muy bien. Siempre que alguien me pide al niño, fíjate mi Biblia, o este libro, ustedes saben cómo son, ¿verdad? Siempre les pongo este versículo siempre. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, voy a parar ahí por un momento. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de Génesis 1, 2 y 3. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. ¿Okay? No había, la oscuridad no es algo creado, solamente la ausencia de luz. Entonces había ausencia de luz en el principio de la creación, y luego Dios dijo, sea la luz, y hubo la luz. ¿Okay? Hubo la luz. Entonces Pablo dice, ese Dios, es mismo Dios quien hizo eso, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que nos fue oculto. ¿Dónde? Dios ha escondido su gloria para no destruirnos, pero la revela nuevamente al hombre en la faz de Cristo. Entonces, en la apologética, mi meta es que alguien vea la gloria. Si no ven la gloria de Cristo en la faz de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Cristo, ¿qué va a ser un feo argumento? Digo feo porque quieres decir mala palabra. Todavía Dios está trabajando conmigo, no sé. ¿Qué? Con tu argumento cosmológico, tu argumento ontológico. ¡Ay, qué chido, qué bonito eres! Si un Dios supremo puede existir en un mundo posible, entonces para ser supremo tuviera que vivir en todos los mundos posibles, ya que nuestro mundo es un mundo posible, entonces existe un Dios supremo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la faz de Cristo? Porque el problema con el hombre no es que necesite que le convenzas de que Dios existe. Hay más teístas en el infierno que ateos. Es que necesita ser regenerado por Cristo. Y ustedes saben que yo tengo, les voy a decir algo, y en este contexto ya de confianza con Matthew Bixby, el hermano que nos conocemos, se va a escuchar un poco como si no me conociera, como me voy a tratar de... Ya conocen lo pobre y feo que soy. Soy pobre, ¿ok? Yo tengo una plataforma para hacer un nombre para mí en este mundo. Este año me toca enseñar en 2 estadios de más de 50,000 personas y estoy en más de 8 satélites alrededor del mundo en las enseñanzas. Tengo más de 40 conferencias y estamos por publicar otro libro. Eso es una plataforma, oh man, que se digan yo. Olvídense de John Owen, el nuevo es yo. Adiós puritano, ahí viene el nuevo. Y ustedes saben que yo puedo usar esa plataforma, hasta ya vamos a usar camisas con la barba, el carabinista mexicano.
Y de hecho digo algo, existe la tentación. Claro. Oh, existe. Si yo solamente entraría en ese argumento ontológico que acabo de dar, la gente va a quedar, wow, en algunos, y ustedes saben que la cosa más impopular para hacer en ese momento es hablar de Cristo. Eres un idiota si hablas de Cristo allí, porque aquí tenemos que ser más académicos. Y eso es algo que yo tengo que decirme cada vez. Entonces yo tengo mentores en mi vida, de hecho. Un pastor en Santo Domingo, un pastor en Querétaro, cualquier otro pastor que se quiera entrarle para regañarme está bien. Ellos están cuidando bien lo que pongo en Facebook, están cuidando bien lo que ven, me están preguntando, porque saben que el corazón de Joe no es conocible, no lo puedo conocer, entonces no puedo estar confiado que puede estar bien. Y lo mismo pasa para cada uno que está aquí. Pues, número 4. Prediquemos a Cristo como la única fuente de la revelación de la gloria de Dios para los hombres. ¿Okay? Podemos ver contada la gloria de Dios en los cielos, según el Salmo 19. Pero eso cuenta la gloria de Dios, no te revela la gloria de Dios en Cristo. Eso es a través de su palabra. Entonces la palabra no es para hacerme conocido, la palabra no es para manipular a la gente, la palabra es para que se exalte la gloria de Cristo. Ahora, déjame, estamos bien con todo, ¿verdad? Ok, hablemos un minuto qué es la gloria de Dios, porque estoy hablando mucho de la gloria de Dios. ¿Okay? Todavía estamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quisiera esta oportunidad con la mayoría de la gente que me pregunta, quiero entrar por ética, quiero entrar por ética? Zambuite, las escrituras y conoce que se está rebosando palabras de la gloria de Cristo de tu Padre y luego ven a hablar. Porque la apologética sin la gloria de Cristo es una herramienta para hacerte a ti conocido. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su santidad. No dice santidad, ¿verdad? Dice gloria. Les quiero recomendar un libro, espero que esté bien. Una serie de libros, uno se llama Una gloria peculiar, la siguiente es Cómo leer la Biblia sobrenatural. Y en la página 42 de Reading the Bible Supernaturally, que ya está en castellano, ahora está bien. Creo que lo compré aquí, cuando estuve aquí en febrero, así que ya, no me pueden regalar. Ustedes lo vendieron. ¿Por qué el profeta no dijo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su santidad? Mi sugerencia es que la gloria de Dios es la santidad de Dios puesta en exhibición. Cuando la santidad de Dios brilla en la creación se llama la gloria de Dios. Deja explico. Como acabamos de... pero ¿qué es la santidad de Dios? Y él sigue para explicar eso. Les puedo dar un resumen. La santidad de Dios no quiere decir que Dios no toma cerveza. A veces entendemos santidad por lo que no se hace. Pero entonces, antes del pecado, Dios no fue santo. Porque tiene que existir pecado que Dios no lo está haciendo para que Él sea santo. Entonces Dios es santo por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es santo incluso antes del pecado? La santidad de Dios es la unicidad de Dios, apartado en unicidad. Tú y yo solo conocemos lo común. Y cuando es algo es un poco no común, decimos único. Realmente es como decimos, esa canción me inspiró. ¿No te inspiró? Inspirar es salir de aliento de la voz de Dios. La canción, la chona, no es inspiración.
usamos esos términos, ¿verdad? Pero realmente no sabemos lo que estamos diciendo. Yo también soy culpable. Los tigres del norte no son los nuevos profetas en nuestro tiempo. Pues, todo es común. ¿No? ¿No has pensado? ¿Eres alguien único? ¿Cuántos seres humanos hay? 7.6 mil millones. ¿Eres tan único? ¿Cuántos meses hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Hay 9 meses y hay muchos afuera. ¿Cuántas sillas hay? 28 creo, o más. ¿Cuántas camisas hay? ¿Cuántas calles hay? ¿Cuántos países hay? ¿Cuántas hierbas hay? ¿Cuántos tacos hay? Sí, ahorita vamos. Entonces tú y yo solamente estamos acostumbrados a lo común. Es lo único que hemos experimentado mucho de lo común. Entonces, ¿cómo puedes experimentar un Dios único si todo lo que has visto y experimentado es común? Entonces, cuando Dios empieza a hacer que su unicidad brilla en una creación donde todo es común, eso llamamos gloria. Moisés rogaba, ¿verdad? Y como les dije, Dios le dijo, no puedes ver mi rostro. Juan vio parte de su gloria revelada en el mundo de transfiguración. De hecho, yo creo que Juan, en Juan 1.14, está haciendo referencia a eso. En Juan 1.14, primeramente yo creo que él está hablando igual a los Nicolaitas, quizás. Y aquel verbo fue hecho carne, al final de decir quién es, Logos. Para decir que él sí se hizo carne y habitó entre nosotros, así que yo soy testigo de eso, y vimos su gloria, así que no solamente carne, también es gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, porque escuchó la voz decir, este es mi hijo, lleno de gracia y verdad. Entonces, entendiendo eso, porque Dios que mandó las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento después de miles de años de culto, la gloria de Dios nuevamente visto, pero solamente en la faz de Cristo. Entonces, no hay esperanza para este mundo si no les presentamos la faz de Cristo. ¿Cómo vamos a ver la faz de Cristo? ¿Cómo? Cristo para ver la gloria de Dios, porque yo no puedo presentar a alguien a Cristo así, está sentado en esta silla, te lo presento, Él está a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo lo puedo presentar? Jonathan Edwards, yo creo que lo dijo muy bien. La mente asciende a la verdad del Evangelio por respuestas del Evangelio solamente a través de William Lane Craig, no, solamente a través de un paso en específico, un paso. ¿Sabes cómo asciende a Dios? Es su gloria de vida. A menos que un hombre pueda llegar a una razonable y sólida persuasión y convicción de la verdad del Evangelio por las evidencias internas en ella, o sea, el texto bíblico. Es la manera que se ha hablado, otra vez, según en Corintios 4, no adulteres la palabra de Dios. Se tiene que dar en la manera, en su contexto, la manera que fue dada. A saber, por la vista de su gloria, las evidencias internas de la palabra de Dios es una vista de la gloria de Dios. Sería imposible que aquellos que son inalfabetos y no conocen la historia tengan una convicción completa y efectiva de todo. ¿Cómo es que un académico y una persona sin letras ambos pueden experimentar a Dios, la gloria de Dios? No es una búsqueda académica. Es porque les fue revelado la gloria de Dios a pecadores miserables como nosotros. Pues, muchos que no tienen eso nos dicen lo siguiente. Y dirán eso de todo lo que aprendieron hoy. Usted necesita revelación. Usted necesita escuchar apóstoles, profetas, maestros. Todo el tiempo hemos escuchado al pastor. Pero si el pastor tiene una mentalidad trazada, si el pastor es retrógrada y es primitivo y cavernícola, lo va a encajonar a usted su estilo de vida y usted no va a evolucionar. Entonces déjales presento a unos pastores primitivos. Quizás podamos salir de aquí siendo unos pastores cavernícolas. Número 1, estuve visitando a Stuart hace 2 años en Inglaterra.
Y el que estaba viajando conmigo se llama Steve Ham, y yo le dijimos, vamos a tomar fotos en una aldea británica de unas iglesias antiguas anglicanas. Y nos bajamos y vimos una placa. Por coincidencia, eso fue el pueblo de John Wycliffe. Luego llegué y tomé esta foto de la iglesia. Ustedes pueden hacer, es el primero que hizo en el siglo XIV la traducción de la Biblia en inglés. Y ustedes ven esa puerta ahí. Eso es ahí donde después de morir llegaron los católicos y sacaron sus huesos que estaban enterrados en la iglesia, sacaron de esa puerta y lo llevaron y los quemaron. Y el pueblo lo aventaron en un río. Eso es un cavernícola, quien dijo lo siguiente: confía totalmente en Cristo, confía en su sufrimiento. No busques ser justificado de otra manera que no sea su justicia. ¿Qué? La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Debe haber expiación por el pecado según la justicia de Dios. La persona para hacer esta expiación debe ser Dios y hombre. Hablando de Jesús. Ver a Dios, ver a hombre. Y luego, perdón por el que sale en esta foto, ese guapo ahí. Visitamos una iglesia en Londres y este púlpito, de este mismo púlpito, predicaba Luther, el ex vendedor de esclavos que conoció a Cristo y predicó de este púlpito y compuso sublime gracia del Señor que una infeliz salvó. Fui ciego, manso y miro yo perdido, Él me ayudó. Tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ayudó. Oh, cuán preciosa fue mi ser cuando Él me transformó. John Newton es quien también decía: deseo que usted pueda beneficiarse de mi experiencia. Ay, cuánto tiempo he perdido desperdiciado, lo cual, si hubiera sido sabio, me habría dedicado a leer y estudiar la Biblia. Pero mi corazón malo obstruye los dictados de mi juicio. A menudo siento una renuencia a leer este libro de libros y la disposición a labrar cisternas rotas que no me dan agua, mientras que la fuente de las aguas vivas están cerca de mi casa. Eso fue su lucha en la vida. Qué cavernícola que no les está haciendo promesas de riquezas. Y luego fui al cementerio que se llama Bunhill Fields, de los no conformistas, y estuve ahí y tomé esta foto de John Owen, de donde lo enterraron. Uy, un día quiero hacer un estudio de linaje a ver si soy de su familia, ¿verdad? Para presumir, ¿verdad? ¿Han leído John Owen? Sí, es gratis, PDFs en español. Uy, si no has leído a John Owen. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos. Cuanto más vea yo la gloria de Cristo, más las bellezas pintadas de este mundo se marchitarán ante mis ojos. Y seré cada vez más crucificado a este mundo. Se convertirá para mí como algo muerto y putrefacto, imposible para mí disfrutar. Y luego a la derecha de donde está su tumba, a la derecha está la tumba de John Bunyan. Eso fue interesante. Él escribió El progreso del peregrino. Cuando estudias un poco de su vida, estuvo, si recuerdo bien, 13 años en la cárcel, y mucho de ese tiempo dejaron la puerta abierta. Ahora me llamo cristiano, mi nombre anterior era Sin Gracia. Eso fue hermoso. Entonces dije, Steve, ponme en Facebook Live. Y prediqué en frente de esta tumba y mira la provisión de Dios. Estoy en Londres, Inglaterra, en español predicando. Y había un latino sentado aquí a mi lado que después habló con nosotros, un estudiante en Londres, y Steve y yo pasamos 40, 50 minutos hablando del evangelio. Porque él decía, ¿qué estás diciendo? ¿Quién es ese señor? Era un latino escuchando español en Londres, Inglaterra. Ese día fue hermoso. Y Isaac Watts, ¿quién es Isaac Watts? Fui su tumba también. Todas esas personas están enterradas en deshonra porque eran no conformistas. Acuérdense de los libros de oraciones comunes que para la liturgia en la iglesia de Inglaterra no puedes predicar el evangelio, tienes que seguir esa liturgia del Estado. Y ya que no eran conformistas, pues fueron enterrados aquí. Lo voy a leer primero en inglés. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote the sacred head for such a worm as I?
Was it for crimes that I had done, he groaned upon the tree, amazing pity, grace unknown. Traducido, y sangró mi Salvador y murió mi soberano. Dedicaría esa sagrada cabeza por semejante gusano como yo. Fue por los crímenes que yo había cometido que él gimió sobre el árbol, lástima increíble, gracia desconocida y amor inmedible. Y luego Ralph Hudson después agrega este himno, el coro, que dice, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe donde vi a Jesús y muy feliz con Isaac Watts es quien dijo, ¿cómo se atreverán los mortales contaminados a cantar de tu gloria o de tu gracia? Debajo de tus pies nos hallamos lejos y vemos solamente sombras de tu rostro. Este es donde fueron enterrados en deshonra, es un lugar de más honor en todo el país de Inglaterra, de hecho. Y sabes que dentro de Westminster Abbey, Abbey, ¿sabes quién está enterrado allí? Charles Darwin. El que popularizó la idea de la evolución. Lo tiene enterrado aquí donde está la flecha. Entonces te tienes que preguntar dónde quieres ser enterrado. ¿En deshonra? La deshonra de los hombres es un honor a los de Dios. Y si recuerdo bien, eso es un cementerio aquí en Monterrey. ¿Qué dirán de ti? El qué dirán, qué importa ya por este momento, ¿verdad? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo de nosotros? Muchos que vivimos en Latinoamérica. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo que nos inspira a qué hacer? El que dirá, es el Espíritu Santo, que da dirección. Voy a dirigir mi vida de acuerdo a qué dirán los vecinos, qué dirá mi familia, qué dirán en el trabajo, qué dirán en la iglesia. Entonces escondemos problemas en la familia, presentamos una falsa familia y escondemos todo, es qué dirán, qué dirán, qué dirán. Es el Espíritu Santo para nuestra generación, el qué dirán. A mí no me importa qué dirán. Quiero ver que Dios habría usado unos gusanos hediondos como nosotros para exaltar su gloria. Entonces les quiero animar, mis hermanos. No entren en la apologética buscando hacer un hombre para ti mismo. Esos argumentos los pueden memorizar. Si quieren, les enseño para que los memoricen. Está bien. Y solamente cuando dices, hablas de las falacias del término medio no distribuido, van a decir, él sabe lo que habla. Okay. Y luego te vas a sentir un poco acá, ¿no? Sí, pero luego te vas a ir a dormir esa noche y te vas a ver en el espejo con los cepillos los dientes y vas a saber, la regaste. Cristo no murió para que yo pueda tener retribución en mi ego. Entonces, sí les animo a que lean sobre la apologética, pero primero entiende que fuiste comprado por un precio. Y si eso es quedarte en un ridículo en frente de Monterrey, adelante, seas ridículo. ¿Sabes qué? Tú y yo somos peores que eso. No, todo lo que dirán de ti, créeme, como dijo Spurgeon, eres peor de eso, así que tómalo como un cumplido. Miren, lindo que viene a hablar con nosotros, y digo, wow, qué cumplido. Yo soy más ignorante que eso. ¿Tienen alguna pregunta o comentario al respecto? Espero que es de un apologeta que quizás más conocido en Latinoamérica, que no va a la no están poniendo subtítulos sus videos. Él estuvo en una entrevista con New York Times en diciembre, unos días antes de Navidad, y le hicieron una pregunta sobre el Génesis. ¿Y qué es el Génesis cristiano? Y él dijo, eso es género mito historia. ¿Qué es mito historia? ¿Es historia o es mito? ¿Y sabes por qué? Si dice que es historia, se va a quedar en ridículo ante un naturalista. Si dice que es mitología, los cristianos no nos van a dejar de su iglesia otra vez. Entonces inventa un género, mito histórico. Y luego dicen, entonces, si no tengo que hacer caso a Génesis, ¿por qué creer que
Jesús resucitó de entre los muertos. No. ¿Por qué creer que Jesús nació de una virgen? Porque también la Biblia dice eso. Y él dice, mira, es que eso toma más sentido. Si Dios puede hacer eso, no sé qué le cuesta el que nace de una virgen. Y luego le preguntan, ¿y qué de las contradicciones en la Biblia? ¿Y saben qué él dice? En vez de decir cuáles, él dice, yo no insisto en la ignorancia bíblica. Tuviste tu única oportunidad ante el New York Times. Y como cristiano comprado por la sangre de Cristo, quien escupiera en su cara, ahora tú también deja que escupan en tu cara. Déjalos. Él dice, yo no insisto en la ignorancia bíblica. Perdón, ¿saben qué? Sí que se pierda todo el mundo y que todos sean mentirosos. Dios hizo palabras veras. Y tenemos que tomar esa postura, aunque se pierdan todos. Dios hizo palabras veras. Había una pregunta. Solo para estar como seguro de que hay mucha información en internet. A veces podemos estar confundidos con lo que estamos escuchando y creo que tal vez estamos hablando de William Craig o algo así. Usted no dijo, yo no. Dejen dejar algo claro, yo creo que es un hermano de fe. He escuchado lo que él dice, quién es Cristo, su testimonio. Yo no soy para saber, pero a mí me parece que es hermano de fe, ¿no? Quiero dejar eso, por eso teología del monismo, su manera de, pues ya, eso es otra onda. Oh, solo quiso saber si es él. Sí. Le iba a preguntar antes de que dijeras un ejemplo que escuché de... Sí, no me pusieron ahorita en Facebook Live y empezaron a decir, William Craig del diablo o algo así, no. Pero estamos en un contexto de seminario, así que si no lo puedes decir aquí, no me lo puedes decir. Entonces, ¿crees que como que su talón de Aquiles es la teología, la ignorancia? Sí. O sea, yo lo veo más como filósofo que teólogo. Sí. Sí, y eso es el problema. Por eso yo digo que primero tienes que partir con la estimación de la palabra de Dios. Y tu teólogo, porque yo no puedo decir, ok, si yo digo, ya, olvídate de toda la palabra, solo vamos a hablar de la resurrección de Jesús y olvídate de lo demás, ok, que está verdad. Y luego los cristianos, luego sus predonicados van a empezar a creer. Solo te quiero convencer para eso. La fe no viene por oír la palabra de Jehová y sus argumentos, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, y yo tengo una mala teología. Bueno, yo creo, y no quiero arrepentirme de haber dicho esto, yo creo que en unas cosas ha contribuido. Pero donde importa es lo que no. Entonces es importante. Bueno, quisiera saber cómo... Quisiera saber, no sé indiscreción, pero ¿cuál fue el tema que ustedes expusieron en el TEC y cómo les fue? Habló un poquito de la reacción de ellos, del escepticismo, que estaba pensando, pero a un panorama general, si se pudiera comentarnos esa posible. ¿Se puede? Sí, adelante. Sí, a ver. Pues lo cambié un poco, porque la directora ahí que nos presentó, tomó de su oportunidad de presentarnos como una oportunidad de hablar más de la Biblia. Entonces cuando subí le corregí la charla y entonces no creo que estaba muy contenta conmigo por eso. Pero yo hablé acerca de la falacia del naturalismo y que cómo la Biblia responde a las preguntas existenciales de la vida, de origen, significado, moralidad y destino. Y luego y usé mucha Biblia ahí, confiando en el poder de Dios, escuchando. Tuve no sé cuántos versículos, pero más de 10, o algo de ese número, explicando la respuesta bíblica y la respuesta del naturalismo, cómo el naturalismo no ha podido responder, cómo la Biblia responde. Y la respuesta del Evangelio que se entiende de hecho en la resurrección de Cristo. Entonces Stuart Burgess habló acerca de por qué la ciencia, la creación bíblica hace buena ciencia. Y entonces él tuvo quizás a 2 o 3 profesores que estaban
Y no fue fácil, no fue algo muy agradable, pero uno lo hace diciendo quizás la palabra de Dios después va a trabajar en el corazón de alguien. Cuando yo estuve en la Marina, un tartamudo me hablaba de Dios. Yo decía, aleluya, tartamudo. Porque ella me decía que quería predicar, recuerdo eso, y yo recuerdo diciendo a mi esposa, va a ser la predicación más larga del mundo. Toma una hora de decir una frase. Y sabes que se me llama Tom Burden, lo encontré hace 2 años en Facebook. Y hablamos con él, de las gracias, etc. Él ahora es policía en Texas. Y él tenía un trabajo en el ejército de los más humildes, como de servicio. Y yo estaba entre los que se creen mucho, ellos trabajaban en propulsión nuclear, en los marinos. Entonces nos tratamos como, ¿qué me va a decir usted? Pero lo interesante, lo que me impresionó de él, y yo para honrar lo que él hizo en mi vida, quiero seguir su ejemplo. Él me compartió la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que me calaba? La palabra de Dios. Me calaba y me hacía enojar. Y 1 año y medio después, en la sala de mi casa, en el agosto de 2003, no pude dormir en la noche. Me acuerdo lo que me dijo, es como si Dios puso enfrente de mí todo el pecado de toda mi vida. Enfrente de mi cara y me quebranté. Dios me quebrantó. Mi esposa también conoció a Cristo. De eso, ella es mexicana, de hecho, es una de Zacatecas. Y ambos conocimos a Cristo y hemos pasado 16 años. Cristo formándose en nosotros, unos más rápidos que el otro. Mi esposa es como que de noche a la mañana, ¿verdad? Los hombres somos tercos. Pero entonces, sabiendo eso, yo sé que ningún argumento va a persuadir, es lo que Dios hace a través de su palabra. Sí, la conferencia de la que hablaba ahorita va a estar en línea, ¿se puede seguir en un web? Sí, pues ese es el plan, publicarla, nada más que hay que revisarlo con los muchachos que lo van a publicar. Ok, los que están viendo en línea, si no escucharon, después van a publicar. ¿Qué podríamos hacer para que los estudiantes del seminario tengan que les envió un link a hermano? Sí, yo creo que sí podemos enviarles el link, Sí, lo claro. suban. ¿Está el debate también grabado? Se me hace que, la parte de preguntas y respuestas no se grabó porque Stuart nos dijo que no tratáramos de no grabar, pero hay que revisar el video. No sé si se nos olvidó por la emoción. No sé. La emoción. Y entonces la verdad no me acuerdo si está la parte de la discusión. Y otra pregunta. He estudiado un poco, también bastante, un poco más a C.S. Lewis, no en cuanto. No sé si sé que mucho de lo que de su trasfondo no es filosófico, no mucho de su postura. ¿De C.S. Lewis? Ajá, C.S. Lewis, correcto. Ajá. Sí, entonces, ¿qué pensamiento tienes acerca de Ok, tienes que entender C.S. Lewis salió del escepticismo, entonces él estuvo en viaje en su vida, depende de qué lees, vas a ver cosas raras. Yo no voy a C.S. Lewis para teología, eso sí. Acabo de leer en el noviembre de 2018 otra vez el primero cristianismo, y para mí fue una gran desilusión. Los primeros 2-3 capítulos, wow, hablando de la justicia, de la moralidad, y wow, chido, qué buenos argumentos. Y luego, de ahí, enseña puras herejías. Enseña que la propiciación no fue necesaria. Que quizás Cristo solamente murió para darnos el ejemplo de morirnos a nosotros mismos. No importa realmente la razón que murió, solamente creen que murió y resucitó. Y yo digo, que Dios no perdone. Eso es horrible. Y entonces la mayoría de ese libro, para mí es difícil. Y si alguien aquí lo ha hecho, no hay problema, todos lo hemos hecho. Nos la hemos regado, ¿verdad? Cuando veo un líder cristiano, hermanos, leen primero cristianismo. ¿Y sabes lo que digo en mi mente? Tú no has leído primero cristianismo.
Es cuando la gente dice, uy, cuando viene un testigo a mi puerta, yo les digo esto, y luego escucho su argumento y digo, tú nunca has hablado con un testigo. Y ellos te friegan. Esa palabra usamos mucho en Querétaro. Ellos te duelen. Pero un hermano una vez me dijo, una vez me dijo, no, cuando llegan los testigos a mi puerta, yo les digo, solo les tengo una pregunta, ¿es Jesús el Señor? Y dicen que no. Digo, no, gracias, no quiero hablar contigo. Perdón, los testigos sí dicen que Jesús es el Señor. Yo no quería hablar con testigos. Sí. ¿Qué fue la pregunta? Oh, C.S. Lewis. Okay. Ahora, les voy a decir un libro que y luego usa argumentos filosóficos aparte de allí para comprobar los sacramentos. También. No empieza con la Biblia. Él empieza desde el lado filosófico y argumenta hasta llegar a la necesidad de redención por el bautismo y por la Eucaristía. Entonces, si vas ahí para buscar teología, te vas a perder. Ahora, les voy a decir un libro que sí me gustó de él. El peso de la gloria. Entonces, en otras palabras, tienes que tener la madurez para saber qué es bueno y es malo. Yo les recomiendo, si van a leer el cristianismo, después es como el tercer capítulo, ya te pero otra cosa, él fue evolucionista también al principio y murió ya no evolucionista. Entonces podemos ver un progreso. Yo no sé hasta dónde progresó, solo Dios sabe. ¿Estamos bien? Espero que el hermano Bixby no diga jamás le dejo enseñar mi clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.